Te doy un pase con habilitación, Cristóbal. Gracias. Vamos a meter el gol. Vos dale. Necesito compartir. Ah, sí, puedo compartir pantalla. Habilitadísimo. Ya. Empecemos. ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve? Sí, se Dígame. ve. Ya, Sí, se ve. Bueno, chiquillos, qué buen momento el que pasamos disfrutando de las canciones. Vamos a seguir hoy día con la serie del fruto del espíritu. Hoy día nos toca con la mansedumbre. Es la octava de las 9 virtudes que tiene el fruto. Vamos a pedirle a Samuel que pueda leer. Vamos a recordar el pasaje que ha estado durante esta semana. Samuel, por favor, lee. Ya. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versión Reina Valera del 60. Muy bien. La Reina Valera traduce como mansedumbre esa palabra, pero la NBI, las nuevas versiones más modernas, lo traduce como humildad. Entonces, no voy a profundizar mucho en la humildad, pero sí más en la mansedumbre, no me vamos a enfocar más en eso. Pero sí vamos a hacer un poco de comparación. ¿Qué es la mansedumbre? Es aquella actitud pacífica y humilde. El hombre no se deja arrebatar fácilmente de la ira, enojo, ofensa con motivo de las faltas o el enojo de los demás. La mansedumbre también es opuesto a la aspereza, a lo que dice ahí, lo que enojo, al enojo repentino. También viene del griego prautes o praites, el cual dice que hace referencia a la actitud humilde, modesta y sumisa ante Dios. Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos y por ello sin discutirlos ni resistirlos. La palabra praus en el griego se usa mucho para hacer referencia a lo que era como una brisa, una voz suave, algo suave. Por eso nosotros cuando hablamos de mansedumbre de alguien manso, hablamos de una persona que a pesar de la ofensa que pueda recibir, va a ser suave, va a ser calmado, o un sinónimo de aquello. También la mansedumbre, el griego praus, se usaba mucho lo que era para referirse a la domesticación de un animal, de un animal salvaje. En este caso yo usé el ejemplo más común que podemos ver, que es el caballo, que si bien su naturaleza es salvaje, pero a medida en el proceso donde su amo lo va domesticando, él empieza a ser más manso. De ahí viene. Es más manso porque él aprende a controlar, si bien tiene fuerza, a veces no puede controlar su fuerza, en la medida del proceso de la domesticación, este empieza a controlar su fuerza. Hay personas que la mansedumbre la definen como alguien débil de carácter, alguien que sea tonto. Bien. A ver. Ahí sí. ¿Quiénes son ejemplos de mansedumbre o humildad? Vamos a pedirle a Denise, si es que está por ahí, no veo mucho, que pueda leer Mateo 11:29. Ya, espérame. Estoy buscando. ¿En qué versión? No importa. No importa. Ya. Es NBI. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Ya. Ahí Jesucristo está refiriéndose a él mismo, que él es, en otras versiones, en la Reina Valera,
dice que Él es humilde, manso y humilde de corazón, y que debemos aprender de Él. Entonces, el ejemplo supremo que podemos hallar en la Biblia es Jesús, de mansedumbre. Si bien van a haber otros, pero Él es del que debemos aprender. ¿En qué situaciones? Bueno, yo rescaté en un momento en que Él estaba enseñando, y se aparecen los fariseos con una mujer adúltera, que había sido pillada cometiendo en pleno adulterio. Y estos se acercaron para preguntarle qué debemos hacer con ella, si deberíamos apedrearla o no. En ese momento Jesús, nosotros podemos ver que fue manso, y en Santiago 19, perdón, dice, voy a buscarlo: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airearse. En ese momento, cuando Jesús le preguntaron, él se tomó su tiempo, él si bien oyó, pero después se sentó y empezó a escribir con su dedo en la arena. Al rato después él les contestó. Y a esto yo me refiero con que seamos rápidos para oír y lentos para hablar, para no cometer alguna falta, o para no ofender a alguien, o para no responder de mala manera. Lo que Jesús les dijo en ese momento fue, la respuesta de él, que fue bien potente, fue que el que sea libre de pecado, que lance la primera piedra. Bueno, ese fue un ejemplo de mansedumbre. El próximo lo podemos hallar en Números 12:3, y le voy a pedir al Mati que lo lea, por favor. Mati, si estás ahí. Estamos buscándolo, tranquilo. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Esa es la versión NBI. Ya. En Reina Valera dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ya. Ahí lo hice textual. Y bueno, el otro lo podemos hallar en Génesis. Esto es más relacionado, pues, humildad, porque al final humildad y mansedumbre son parecidos. Le voy a pedir al Israel, si es que está por ahí, que lo pueda leer. Ya, dice así. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Gracias. De vosotros, perdón. Y bueno, en ese momento José, como muchos saben, fue vendido por sus hermanos y estuvo preso, tuvo que huir de hecho fue condenado injustamente. Y ahí también podemos ver cómo fue manso en el momento de que lo condenaron. Y como dice en el pasaje también, de que cuando llegaron sus hermanos, también fue manso o humilde cuando los recibió. Si bien uno se puede ofender ante la situación que él estaba viviendo, de que lo habían vendido sus propios hermanos, uno se puede sentir muy ofendido. Pero cuando ellos llegaron y se acercaron a José, José no reaccionó de una forma de la cual cualquier ser humano o la mayoría de nosotros acá pueda reaccionar. Si bien nosotros podemos reaccionar, no, tú me vendiste y no te voy a ayudar, o vamos a tener rencor en nuestro corazón. Pero lo que él tuvo en ese momento fue humildad, mansedumbre, lo que podemos hallar ahí. Bueno,
¿qué tenemos que hacer nosotros para mostrar con la mansedumbre, más que nada? Vamos a pedirle que me puedan ayudar con la lectura al Maxi, que pueda buscar Sofonías 2:3. Y vamos a Maxi. Lo estoy buscando. Ya. Era Sofonías 2:3. Y dice: Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Ya. Ahí el pasaje está refiriendo a buscar la mansedumbre, que nosotros debemos buscar la mansedumbre. Colosenses 3, 12 y 13, le voy a pedir al Leo que lo pueda leer, que me ayude a leerlo. Buscando. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí en ese pasaje podemos ver no solo la mansedumbre, sino que el amor y otras virtudes más del fruto del Espíritu, que nos tenemos que vestir de aquel. Le quiero pedir a la Lili que pueda leer Santiago 1:21. Y como está cerquita el siguiente, Santiago 3:13, los dos seguidos. Ya, dame un minutito. Santiago 1:21, ¿cierto? Dice la versión Reina Valera del 60. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ya, en ese pasaje, vamos a hacer una pausa. Ajá. En Santiago 1:21 dice que recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Nosotros al recibir la palabra debemos estar dispuestos a obedecerla. A veces no nos va a gustar lo que nos diga el Señor, pero debemos estar con un corazón dispuesto. ¿Y el Santiago 13:13? Santiago 3:13 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ya, ahí nos dice que mostremos mansedumbre por nuestra conducta. También aquí yo quiero hacer otra pausa y darles algo que me pasó a mí, que mi conducta no fue como de humildad, sino que me creí más de lo que debo, o sea, no debería creerme por saber algo o por no saber algo. Les voy a contar que estaba yo un día en la U, y yo estaba con un amigo hablando, salíamos de estudiar, y esto fue este año, cuando las pocas clases que tuve presenciales, y empezamos a hablar de la Biblia, de lo que es y qué no son qué es y qué no es pecado. Y él me empezó a hablar y me empezó a decir cosas, y yo le dije, no, eso no es pecado. Tú estás mal y tienes que leer la palabra de Dios y todo el tema. Yo en ese momento, ahora que puedo ver y puedo tener como una visión ya más amplia de cómo actué, totalmente no actué con humildad, sino que actué con soberbia, con arrogancia. Eso es lo que Dios no quiere en nosotros. Yo después aprendí y que no debo ser así, que no debo actuar de esa manera, tampoco ustedes ni nadie, porque el Señor nos manda a que seamos mansos. Tito 3:2 le voy a pedir a la Gis que lo pueda leer.
peluquero, le corté el pelo yo sola. Como no quiero llevar a mi hijo al peluquero, le corté el pelo yo sola. Y no me gustó cómo quedó. ¿Quién le va a cortar el pelo? Sí. Cortemos el pelo. Perdón. Ahora sí. De momentos que está usando la Biblia del celular. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ya, ahí es claro en que nosotros tengamos que mostrar mansedumbre. Y Tito, o sea, Primera de Pedro 3, 14, 15. Samuel, por favor, de nuevo, te voy a pedir a ti que lo leas. Ok, ya, dice así, Reina Valera. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ya, aquí es cuando nosotros nos podemos enfrentar a situaciones cuando nos pillamos con alguien que no cree y tengamos que justificar nuestras convicciones, nuestra creencia. Ahí el Señor nos dice de que con mansedumbre demos razón de nuestra esperanza, de que no seamos, como bien dije, la definición de mansedumbre, no nos respondamos con enojo, no le digamos, oye, tú deberías hacer esto, creer en esto, ¿por qué no? Y por qué sí. A eso se refiere este pasaje. Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla del fruto del Espíritu y por qué lo podemos tener solo si tenemos el Espíritu en nosotros? En este caso, la mansedumbre. Lo que yo pude reflexionar de esta pregunta es, primero, tocar un punto. Nosotros, si bien nacemos con un corazón y una mente pecaminosa, nosotros en nuestra naturaleza humana es así. Vamos a buscar un pasaje que tenía por acá. Jeremías. Nuestra naturaleza es mala, es de corazón, como dice, voy a buscar el pasaje primero. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En Marcos 7, Marcos 7, 21 al 22, nos dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. También otro pasaje para complementar un poco, que está en Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Con estos pasajes yo lo relacioné con las personas que están a nuestro alrededor, con las personas que nos rodean, que nos influencian también, y nosotros mismos también podemos caer en eso. Estando en los caminos del Señor, vamos a pillarnos con muchas personas en el trabajo, en la universidad, donde estemos vamos a encontrarnos con personas que digan cosas malas, que tengan un corazón malo, o pueden que lo tengan bueno. Con esto también tenemos que entender, para responder esta pregunta, tenemos que entender el plan de la salvación del que habla la Biblia. Ese plan de salvación está en Efesios,
2:15, que dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. El 4:24 también nos habla de que, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí nos dice que cambiemos nuestros corazones, que nuestros corazones y mente sean reemplazados por el del Señor, por el de Dios, que se pueda reflejar. Y luego, al reemplazar nuestros corazones y mente, vamos a poder recibir el Espíritu Santo, ya que es la promesa que Jesús nos dio cuando ascendió al cielo, que nos prometió que y vendría su Espíritu, ¿no? El Consolador, y que Él nos guiará en todas las decisiones que tomamos. Y con esto, con su Espíritu Santo, vamos a poder desarrollar el Espíritu y vamos, o sea, el fruto del Espíritu, y vamos a poder perfeccionarlo. También hay otro punto que quiero tocar con esta pregunta, que las personas de las que yo hablaba, pero las personas buenas, que no tienen al Espíritu Santo, pueden tener estas virtudes, pueden tener el amor, pueden ser pacientes, pueden ser bondadosos, pueden ser, en este caso, la mansedumbre. Sí, lo pueden ser, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto lo van a poder ser? ¿Van a ser débiles en una, van a ser débiles en las otras? O si bien no van a tener las 9, como habla aquí Gálatas 5, 22, 23, ya que habla del fruto en forma singular. No habla de una forma plural, de que el Señor nos va a dar esto, o nos va a dar la mitad, o nos va a dar, no todos. Eso es lo que pude yo reflexionar a través de esta pregunta. Pero nosotros, como tenemos al Espíritu Santo, vamos a poder, con su ayuda, perfeccionar y desarrollar mejor las virtudes o la mansedumbre. Otra pregunta. ¿Qué debe pasar para que Dios pueda producir una verdadera mansedumbre en nosotros? ¿Qué debe ocurrir con nosotros para que Dios pueda trabajar con su Espíritu Santo y nos ayude a ser más mansos, o cualquiera otra de estas virtudes? La respuesta es un espíritu quebrantado. Podemos verlo en el Salmo 51:17, que, para entrar en contexto, es el Salmo de Daniel, o sea, de David, el cual en ese tenemos una declaración hecha por él, una oración pidiendo perdón al haber cometido adulterio con Betsabé. Dice así, Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Corazón contrito, corazón arrepentido, corazón y humillado. Aquí habla del sacrificio de un corazón ya que no puede más o quebrantado. No busca un sacrificio, el Señor no busca un sacrificio de un buey, un animal, o como se podía ver en el Antiguo Testamento, cuando se sacrificaban animales. Él solamente busca en lo profundo de nosotros un espíritu quebrantado. También hay una diferencia, quiero hacer una diferencia entre un corazón que está quebrantado y una voluntad que se rinde, una voluntad que rendida a Dios. La voluntad rendida a Dios es cuando uno dice que va a hacer la voluntad, cuando está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sin importar lo que cueste. Pero cuando vamos en el camino de lo que está sucediendo, de lo que Dios nos va mostrando, y vemos que esa voluntad no es tan bonita o tan agradable a nuestros ojos, a nuestros parecer, nos desanimamos y tenemos como una lucha interior. Esa lucha interior es la que
para entrar como un ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Están ustedes en un auditorio viendo una obra de teatro y la obra está muy aburrida y ustedes ven al lado suyo a un niño con su papá que está jugando, saltando en su silla o se está moviendo mucho. Ya, la cosa es que el papá le dice, hijo, para, siéntate. Y el niño ya se sienta, pero después sigue y sigue y sigue jugando, sigue saltando, sigue haciendo ruido. El papá va y le vuelve a decir que pare, lo corrige. Otra vez el niño vuelve a hacer lo mismo, pero esta vez el papá le habla más fuerte. Esta vez el papá se enoja, no se enoja, pero se dice que se calma un poco. En este momento el niño se sienta y le dice al papá que sí, que ya voy a parar, pero por dentro no estoy contento lo que tú me estás diciendo, o por dentro yo sigo saltando, sigo jugando. Más o menos así es la lucha interna que tenemos con Dios, cuando vemos que su voluntad no es muy agradable a nuestros ojos. Nosotros somos más o menos rebeldes por dentro. Y obviamente en el ejemplo el Señor Dios que nos corrige es el papá, que le dice al niño que pare. A eso se refiere una voluntad rendida. Y así nos comportamos a veces con el Señor, con Dios. Por fuera estamos rendidos y nos conformamos a lo que el Señor nos pueda decir, pero por dentro, ¿cómo estamos? Por dentro estamos con dudas, estamos con dudas a lo que pueda pasar en un futuro. El espíritu quebrantado no reacciona, no se resiste, no se opone ni se justifica, sino que se abre para que el Espíritu Santo obre en él, en esa persona, en ti y en mí. Una pregunta para hacer. ¿Cómo podemos tener tú y yo un espíritu quebrantado? Una es la forma, es a través de una crisis, como lo estaba viviendo David en el Salmo 51, que él fue confrontado por su pecado, se dio cuenta de lo que hizo y se quebró, se dio cuenta y se quebró. Y nosotros estamos de esa manera, estamos dispuestos a que el Señor nos dé, siga trabajando con nosotros, produzca mansedumbre en nosotros. Una pregunta de reflexión para ustedes. ¿Estás listo tú para recibir y obtener un espíritu, para tener un espíritu quebrantado, para que Dios produzca una verdadera mansedumbre? Con eso los quiero dejar para que puedan reflexionar y espero les haya quedado un poco más claro lo que es la mansedumbre. Si bien antes yo no lo entendía, personalmente yo antes no lo entendía. Y con esto pude tener una visión más clara. Quisiera terminar orando para que el Señor siga guiando nuestras vidas, nuestro diario vivir. Cerramos nuestros ojitos. Señor, muchas gracias por el momento que nos has dado, por las risas que nos diste, la dinámica, por haber compartido nuestra semana con los demás. Señor, te pido que tú sigas obrando en nuestras vidas, que el fruto del Espíritu, que la mansedumbre, que la fe, que el amor, todos puedan seguir perfeccionándose y desarrollándose en nosotros. Sigan con tu ayuda a poder someternos a ti y rendirnos a ti y tener un corazón quebrantado como lo tuvo David, que se dio cuenta de su pecado y se quebró al fin y al cabo. Señor, te pido por la vida de cada uno de los chicos que está acá presente para que al momento de enfrentarse a situaciones en que se vea
como con sentimientos de ira, de enojo repentino, de querer reaccionar de una forma hiriente hacia la otra persona, por favor, tú intercede en ese momento con tu espíritu para que ellos no puedan ofender a otros y puedan puedan mostrar el amor que hay en ti, el amor de Jesús, para que puedan, que se vea reflejado lo manso que debe ser un cristiano. Te pido por la vida de cada uno para que tú la sigas bendiciendo, para que tú para que lo sigas cuidando en estos momentos de pandemia, en el momento en que salgan. Todo esto te lo pido y sea para ti la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.